Va de nuez. Agradecemos a todas y todos los ponentes por sus valiosas aportaciones. Las investigaciones presentadas hoy nos permiten observar la complejidad de las violencias educativas en distintos niveles y contextos, desde la formación del docente y las relaciones de noviazgo universitarios hasta los estereotipos de género, el ciberacoso y las exclusiones producidas por el lenguaje institucional. Estos trabajos muestran que la violencia no se limita únicamente a actos visibles, sino que se expresa también a través de las estructuras simbólicas, prácticas cotidianas y normas institucionales que en muchos casos pasan desapercibidas. Al mismo tiempo, evidencian el papel fundamental que tienen las instituciones educativas, como la escuela y la universidad, como espacios donde puede reproducirse la violencia, pero también puede transformarse este fenómeno. A partir de estos hallazgos, entonces, es que abrimos ahora un espacio de diálogo para profundizar sobre estos desafíos a los que nos encontramos a nivel teórico, metodológico y ético, que implica justamente investigar la violencia desde ámbitos educativos, así como las posibilidades de intervención y transformación que surgen con la práctica docente y ejercicio profesional. Muy bien, entonces, muchas gracias. Em, Voy a comenzar a revisar el chat. Recordemos que pueden hacer preguntas específicas a algún ponente o preguntas en general y a cualquiera de nuestros ponentes que guste responder, pues puede hacer la intervención. En este caso, tengo aquí una pregunta específicamente para Miriam. Miriam, nos pregunta Fabián. ¿Qué realidades son posibles construir desde la escuela cuando en sí misma es productora y reproductora de prácticas colonialistas y por lo tanto de poder vertical? Mm, Creo que efectivamente la escuela ha sido y sigue siendo un espacio históricamente productor y reproductor de estas prácticas colonialistas que menciona el doctor Fabián, en donde han predominado pues estas relaciones de poder vertical, eh, es donde se ha perpetuado una visión hegemónica en donde pues se normaliza, se disciplina y se regulan los cuerpos de los estudiantes en el caso de la escuela. Y creo que no se trata a lo mejor de negar esta realidad, porque sigue estando, sino de reconocerla críticamente para actuar desde adentro en ella. Porque Catherine Walls mencionaba algo de las fisuras, fisuras internas que podemos tener dentro de esto. Y creo Habla de que las grietas. a las grietas, sí, grietas o fisuras. Y de esto va pues la interculturalidad crítica, ¿no? El hecho de, bueno, mi tema justamente de las intervenciones que tienen los docentes, sí, efectivamente, pues está marcada esa estructura de poder de, de la normatividad y de que el docente se debe guiar por ella, pero pues también como docente estas grietas las podemos llevar a cabo con pequeñas acciones cotidianas. eh, en lugar de sancionar, pues darle voz a los estudiantes. Como lo mencionaba, a veces la intervención va dejando de lado al estudiante, a su voz, a su reflexión personal, y creo que es ahí por donde pues se puede empezar con pequeñas acciones, cotidianas. Ok, muchas gracias, Miriam. Eh, Tenemos aquí también algunas felicitaciones. Tenemos una felicitación para Laura. Nos comentan muy valioso reflexionar sobre la evaluación frente a la propuesta de la NEM. Felicidades por la investigación que estás construyendo. Nos comenta Patricia, aún hay mucho por hacer, siempre lo hay. Más, al contar con elementos de análisis y propuestas de desarrollo como esta, se potencia la resolución de dichos conflictos. Creo que estamos de acuerdo con lo que comenta Patricia. Comenta Fabián, estos son espacios para fisurar, agrietar realidades sedimentadas. Qué gusto escucharte. También para Miriam.
Bueno, me parece que en términos generales tenemos un muy buen análisis, ¿no? Una buena radiografía acerca de qué es lo que está pasando en nuestras instituciones y pues sobre todo todos estos fenómenos abordados desde una perspectiva crítica, ¿no? Nos llega una pregunta por privado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué, qué lineamientos, qué prácticas tendríamos que comenzar a realizar justamente para abordar este tema de la violencia? No sé si alguno de nuestros ponentes quisiera eh, agarrar este tema. ¿Qué necesitaríamos hacer desde nuestro papel? Bueno, yo, María, por favor. sí, en el caso de nosotras, tenemos reflexiones respecto a cómo abordar y cómo no abordar la violencia, porque también puede convertirse esto en un discurso gastado y todo es violencia. Y cuando decimos que todo es violencia, se rompe muchísimo más los tejidos sociales al interior de las instituciones. Algo que nosotras precisamente antes de organizar nuestra presentación decíamos eso, bueno, que sigue, ¿no? O sea, esta es la primera parte de este diagnóstico y nosotras más bien confiamos en el conocimiento situado, en que las generalizaciones a veces son poco productivas porque son tan generales que dejan de lado la especificidad de las formas en que se presenta la violencia. Entonces, en nuestro caso primero, pues era conocer, sistematizar, ¿no? Porque hay cosas que se saben de secreto a voces, de sentido común, de cosas de pasillo, pero creo que la diferencia entre eso y el conocimiento es el asunto de sistematizar, por eso hablábamos de documentar. Bueno, documentamos, pero finalmente como académicas, nuestro poder de acción tampoco puede ser inmediatista, tampoco podemos dejarnos llevar por la instrumentalidad, ¿no? Y hacer cosas que no requerían un diagnóstico, ¿no? Que va a haber acciones que se pueden hacer a corto o mediano plazo y respuestas contingentes a situaciones, ¿no? Entonces, nosotras, en el caso de conocer el estado que guardamos y cómo es que estamos identificando lo que ocurre, pues el primer punto es que estamos aquí, ¿no? O sea, socialicemos y digamos que las escuelas formadoras, las instituciones formadoras para la docencia también podemos estar enseñándoles a normalizar a que esto es así y que lo van a llevar desde este mirador, pues así es esto y no, ¿no? Entonces creo que ahí es un primer momento y después viene el de la toma de decisiones y aquí voy a tomar las palabras de la doctora Lupita, o sea, esto es importante, por lo menos que nuestra autoridad institucional, que es quien tiene dentro de sus facultades la toma de decisiones, pues conocer lo que está pasando en su institución. Y desplegado de ahí, entonces sí, dar un siguiente paso, una propuesta tal vez de intervención, o sea, no tenemos así como que creo que por eso las propuestas a veces fracasan, porque conocemos medianamente y de inmediato queremos resolver de inmediato o sea, desde esa inmediatez y desde la instrumentalidad, pues a veces se tienen resultados, pero a veces no, ¿no? Por ejemplo, el tener, digo, ayer estábamos también en otro congreso el primer congreso sobre violencias y en la escuela como territorio, y entonces cuando tú escuchas a los colegas de Michoacán, a los colegas de Sinaloa y lo que está pasando, o sea, no podemos dar una respuesta nacional desde esos contextos al contexto que nosotros tenemos. O sea, sí es desde lo local hacia lo global, pero también de lo global a lo particular. Entonces, está así como que sigue, pues ni nosotras sabemos, ¿no? O sea, lo que seguiría, esperemos, pues sigue la publicación, respuestas obvias, ¿no?
pero creo que no va hacia a ese asunto, ¿no? Sino más bien va a que incluso a las propias reflexiones. Por ejemplo, ahorita a mí me quedan preguntas sobre qué tan extractivista es el ir a las experiencias de los niños, de los jóvenes y dejar esa herida abierta, ¿no? Porque finalmente la violencia son heridas y digo en sentido figurado y en sentido real, ¿no? Entonces, creo que estas primeras formas de documentar lo que está pasando es precisamente lo que nos va a llevar a la toma de decisiones. O sea, en el caso de nosotros, hacer el diagnóstico es precisamente para tomar decisiones y ver los alcances. O sea, no podríamos, por ejemplo, ahorita hablar nosotras de violencia en el noviazgo porque no diagnosticamos eso, pero sí diagnosticamos cómo se sienten las y los estudiantes en la institución, si sienten que es un espacio seguro, si las respuestas que la institución les ha dado les satisfacen, las aprueban, no las aprueban. Entonces, creo que sigue, pues yo es lo que estoy ahorita, bueno, y desde nuestro equipo de trabajo, pues lo hemos reflexionado, pero como que tener una respuesta única a qué sigue, pues cada quien desde su particularidad la dará, desde sus niveles de competencia, desde los propios recursos con que cuenta para dar respuesta al problema, ¿no? A lo mejor lo que sigue es ponernos a estudiar más, ¿no? Más a profundidad o revisar o releer a lo mejor después de lo que hemos escuchado, releer lo que tenemos planteado. No lo sé, pero lo importante es que estamos aquí y que estamos hablándolo ya, documentándolo ya, y esos para mí son como los primeros pasos, ¿no? Y bueno, yo también tenía así como muchas dudas, muchas preguntas, algunas sugerencias, pero no se trata de tomar la palabra y dejar a los demás fuera, ¿no? Muchas gracias. No, Más muchas bien, es gracias, como una doctora. reflexión. No, sí, perfecto. Y es que me parece que justo cuando comenta acerca de extractivismo académico, creo que es algo que lamentablemente en muchas ocasiones caemos, ¿no? Entonces, justo repensar nuestros datos a través de la experiencia que tienen nuestros participantes y hacer ese proceso de trabajo conjunto, me parece que es fundamental, ¿no? Entonces, muchas gracias por su reflexión, doctora. Me parece que la doctora Estange quería comentar algo. Mira, yo creo que ha sido muy valiosa la exposición de las compañeras, los compañeros. Sin embargo, hay una postura que uno tiene que tener, y eso creo que va más allá de para qué estoy trabajando. Varios de ustedes presentaron los trabajos como un avance o para obtener un grado, lo cual me parece excelente, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Porque es una preocupación de entender qué está ocurriendo en el contexto que me desenvuelvo. Sin embargo, una de las principales críticas que se le hace en el ámbito de la comunidad es qué pasa después de que llega la persona investigadora, se lleva todos los datos y nunca regresa. ¿Qué le va a aportar a ese lugar? Entonces, en eso yo soy muy, muy cuidadosa por el trabajo que hacemos con las compañeras. ¿Por qué? Porque es una actitud que necesitamos modificar. Yo me llevo algo, me permite graduarme, me parece excelente, pero ¿qué le devuelvo a esa institución? Y por una parte, le devuelvo el análisis que vi, cómo lo detecté, pero también tengo que devolverle algo más, alguna propuesta de alternativa. A mí me parece interesante esta reflexión sobre la nueva escuela mexicana, me parece excelente. Esta idea de irse más al ámbito reflexivo que repetitivo. Sin embargo, la mayoría de nosotros trabajamos con salones de 50 alumnos. ¿Ya? Por lo menos yo trabajo con más de 50. ¿Ya? Entonces, sí me es importante promover la parte reflexiva en el salón de clase. Sin embargo, también tengo que ver cómo el alumno lo asimila. Y la asimilación va a través de la problematización. O sea, esto aprender, no me lo recites, aplícalo a este contexto.
que tiene que ver, señalaba también Miriam, con la multiculturalidad dependiendo del lugar donde esté. Sin embargo, ¿cuál es la postura en lo individual que nosotros tenemos que desarrollar? A mí me parece que hay cierto consenso, pero quiero dejarlo claro, es una vez que trabaje en esto, ¿qué? ¿Qué devuelvo a la comunidad, al contexto, al lugar? Y creo que eso nos ayuda a enriquecer. A lo mejor nuestras propuestas o los lineamientos no son válidos. Sin embargo, esa comunidad lo va a reflexionar. Va a decir, por aquí no va, puede ir por el otro lado. Entonces sí, quiero felicitar porque son todos muy jóvenes, ¿no? En general, esta preocupación de estar atento a los problemas que están viviendo cada una de ustedes, cada uno de ustedes. Pero por otro lado también a esta parte de reflexión, algo más. Y creo que eso está presente. Y si no, se puede desarrollar. Muchas gracias, doctora Estange. De verdad, creo que estamos en la misma línea. Justo algo que hemos estado hablando es que se tienen que analizar los procesos educativos a partir de una postura política, porque nosotros participamos justamente en la construcción de un sistema, ¿no? Y si nosotros vamos, como usted bien lo comenta, a obtener un beneficio, un grado, una publicación, una tesis, ¿no? Por supuesto que tenemos que devolver algo más allá de un análisis de resultados, ¿no? Que también en muchas ocasiones puede resultar inaccesible también en algunos contextos, ¿no? Muchas gracias, doctora Estange. Creo que nos da tiempo para una pregunta más. Aquí la estoy viendo en el chat. Bueno, Mariana Danae nos hace dos preguntas. Si me lo permiten, me gustaría retomar la segunda. Dice, es para los chicos que hablaron de violencia en el noviazgo. Entonces, creo que hay dos grupos aquí. Dice, ¿qué hallazgos consideran más relevantes para entender por qué la violencia en el noviazgo sigue normalizándose en el contexto universitario? No sé si alguien de estos... Ah, por ejemplo... Diana, por favor. Sí, bueno, a lo que yo considero es que se replican patrones familiares, como justo en lo que yo estuve hablando, sobre roles violentos familiares, pero además es no solo lo familiar, sino ya es a nivel social, cómo se replican patrones o se normalizan conductas como en series, en películas, con creencias machistas, y que normalizan a veces agresiones como muestras de amor o preocupación, como serían casos de celos, no sé. Creo que es en general eso, que al no tener esta educación de lo que es o no es violento, muchas veces se va a pasar desapercibido y no se va a nombrar como tal a la conducta de agresión. Es por eso que se sigue replicando. Ok, muchas gracias. Me parece que vi la mano levantada de Eli. No, igual retomando un poco la participación de nuestra compañera Diana, yo quisiera hacer también énfasis en estos contextos en los que las personas crecen, debido a que hay presencia de violencia en el entorno familiar. Esto probabiliza que exista mayor violencia en una relación de pareja debido a que son factores de aprendizaje. Y además, bueno, también podemos tener en cuenta que, bueno, de los resultados de nuestra investigación, es un porcentaje considerable de los estudiantes que consumen algún tipo de droga o sustancia adictiva. Entonces, pues eso también se puede ver relacionado con que se perpetúe la violencia en las relaciones de noviazgo. Porque igual, recordando, pues, un caso donde se genera violencia, la violencia va a ir incrementando con el tiempo y además de que se va a ir diversificando en distintas maneras. Y pues aquí es donde ya se podría esta parte de volverse normal, se vuelve el cotidiano. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta más. Creo que todavía la alcanzamos a hacer. Entonces, esta pregunta es para Jazz. Nos comenta, ¿has revisado los planteamientos sobre la identidad de género en niñeces? Porque el planteamiento de Butler no es precisamente pensando en las niñeces.
No sé si ande por aquí, Jazz. Ajá. Adelante, por favor. Ya, sí, perdón. Sí lo he buscado, he estado haciendo mi investigación y se dirige hacia las niñeces. O sea, ocupé su teoría para hablar sobre la identidad de estos y de los estereotipos que están conformados, y de ahí surge pues el tema de las niñez. el- y he estado investigando sobre todo esto para abarcar quién está hablando sobre la importancia o bueno de cómo surge estos estereotipos en la niñez, en las infancias. Pero pues sí, inicié desde Butler, pero pues como digo, no, ella no habla sobre la niñez, habla de la infancia, la menciona de que es importante pensar en cómo se conforma, pero pues sí, directamente ella no habla de esto. Más adelante voy a hablar sobre, en el trabajo se va a ver reflejado sobre las niñas, pero es solo aclarar eso. Ok, muchas gracias, Jazz. Bueno, siguen llegando las felicitaciones. Nos comenta María Elena, es grato saber que existen alternativas diferentes a las conocidas, en las cuales el docente puede proponer a la par de los alumnos, mediando a través del diálogo y la reflexión, abrir caminos en el quehacer docente, comunicarlos y ejecutarlos. Es la prioridad de hacerse visible ante la sociedad. Pues nuevamente, gracias a todos los ponentes. Ha sido sumamente enriquecedor escuchar estas experiencias, escuchar estas investigaciones y pues nada. Entonces, a nombre del comité organizador de este quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, Educación Creadora, Sociedad del Afecto y Paz Mundial, pues le agradecemos a nuestros ponentes, le agradecemos también a nuestros asistentes y damos por clausurada esta mesa titulada Investigación de las Violencias Educativas. Los invitamos a permanecer conectados. Hay más conferencias, están las magistrales, están trabajos libres y pues nos seguimos viendo, estamos conectados. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.